Amén. Buenas tardes una vez más. Vamos a empezar con el estudio bíblico de esta tarde. Nos pondremos de pie para orar y dar inicio a este culto. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por habernos traído aquí una vez más. Te encomendamos, Señor, el servicio de esta tarde, que seas tú estando desde el inicio hasta el final y que seas tu Padre Celestial hablando, Señor, a través de tu palabra. Te encomendamos este estudio bíblico y todos los servicios, Señor, que seas tu Padre Celestial tomando el control. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en el libro de Números, en el capítulo 14. Dice así: los israelitas se rebelan contra el Señor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá estuviésemos muertos en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros hijos se conviertan en motín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: designemos un jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y el Señor está con nosotros, no los temáis. Vale, estamos viendo aquí que desde el inicio el pueblo de Israel estaba quejándose una y otra vez. Y decían: ¿por qué el Señor les ha traído al desierto si estaban bien en Egipto? ¿Por qué tienen que sufrir penurias aquí si estaban bien en Egipto? Muchos de nosotros sabemos que como cristianos tenemos dificultades, vamos a pasar pruebas, pero ¿cuántos de nosotros realmente cuando llegan estas pruebas no damos marcha atrás? No decimos las típicas palabras de: ay, yo creo que cuando estaba en el mundo estaba mejor. Yo creo que desde que he venido a la iglesia tengo más problemas que antes. ¿Por qué? El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de él. Nosotros debemos dejar ir a Egipto de nosotros, porque realmente ellos, a pesar de los milagros, a pesar de todo lo que Dios hacía con ellos, estaban insatisfechos. Dios hizo que cayera maná del cielo, se pusieron gozosos, y cuando cesó el maná, entonces querían regresar a Egipto, porque para ellos era sufrimiento. Querían agua, Dios le dio ya después, y cuando llegó el periodo determinado se aburrieron de ello, entonces querían volver a Egipto. Dicen que en Egipto estaban mejor. Si recordamos, los israelitas fueron esclavos durante 400 años. Y entonces, ¿cómo alguien que está esclavizado durante 400 años, ahora que le han dado la libertad, ahora que siente que es la responsabilidad de él mismo llevar su vida, quiere volver a esa esclavitud? Pues muchos lo hacemos. Muchos preferimos ser esclavos de nuestra carne que seguir a Dios.
Muchos preferimos estar en malos caminos que estar en la presencia de Dios. Y en muchas ocasiones actuamos aquí como hizo el pueblo de Israel. Que cuando tenemos a Dios, Dios nos lo da todo. Pero cuando nos apartamos de Él y nos lo ha quitado y decimos, ¿por qué? Si me iba tan bien, te iba tan bien. Claro, porque estabas en la presencia de Dios. Pero desde el momento en el cual dejaste de estar en la presencia de Dios, tus bendiciones se han ido acortando. No por Dios, sino por ti mismo. Porque tú no estás luchando por esas bendiciones. Y a mí, como ha dicho Caleb y Josué, que les han respondido, que han ido a reconocer la tierra en la que Dios les había mandado, que ahí fluye leche y miel. Pero ¿qué es lo que impedía al pueblo de Israel? ¿O cuál era su miedo ya en ese entonces? Eran los habitantes de ese pueblo. Estábamos hablando que entre ellos muchos eran gigantes. Entonces, gigantes físicamente. Ellos les tenían miedo a los gigantes. Porque para ellos, ante sus ojos, los gigantes eran superiores, pero se olvidaron de una cosa. Y es lo que Josué y Caleb les dijeron, que el Dios que está con ellos es mayor que esos gigantes que están en esta tierra. Porque hay muchas pruebas que nos vienen y muchos decimos, no, yo creo que eso es imposible para mí. Tú no has visto cómo va, no has visto cómo está, no has visto lo que tienes. Vemos lo que tiene, Dios ve lo que tiene, pero ahora depende de ti ver qué es lo que tienes tú. Si tenemos a Dios, todo lo que es terrenal es vanidad. Si tenemos a Dios, todo lo que es terrenal y lo queremos, para Dios no hay nada imposible, lo tendremos. Entonces, no debemos menospreciar y minimizar a nuestro Dios para exaltar al ser humano, para exaltar a nuestros miedos, porque tenían tanto miedo que lo exaltaron y se olvidaron de quién era su Dios. Y entonces se rebelaban con Dios en cualquier momento. Cada oportunidad que haya, ellos se rebelaban. Como unos niños que hacían berrinches. Porque muchos ahora diríamos, ay, es que yo deseo de haber vivido en la época de esa gente, yo he sido súper fiel. Eso es mentira. Porque muchos aquí, aunque nos hagan el milagro ahora mismo, muchos diríamos que es brujería. ¿Por qué? Es fácil juzgar una era ajena donde a ti no te ha tocado vivir. Esta es la nuestra, pero tampoco la estamos siguiendo al pie de la letra. Entonces debemos confiar más en nuestro Dios y no temer a nuestras adversidades. Y dice el 10, entonces toda la multitud propuso apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de criticar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán en todas las señales que he hecho en medio de ellos? Voy a herirlos de muerte y los voy a destruir. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Nos estamos dando cuenta aquí que Dios se enojó tanto con todas las críticas, todos los insultos, todas las humillaciones que el pueblo de Israel le hacía a él, que se pensó en destruirles. Imaginaron, si nosotros, solamente alguien viene y sobrepasa nuestro límite y decimos, mira, no quiero saber nada de ti y tal, imaginaros para que a alguien, un ser humano, llegue a agotar la paciencia de Dios tanto que Él quiere extinguir y destruirlos y ya después crear a otros más grandes. Es que esa es la ironía. Dios, sin el pueblo de Israel, podía seguir siendo Dios. Era el pueblo de Israel que necesitaba de Él, no Dios de ellos. Pero aún así se quejaban. Y aquí el Señor se está quejando que por más milagros, más actos que haya hecho, aún así ese pueblo
seguía rebelándose. Ese pueblo seguía insultándolo, menospreciándolo, hablando mal, criticando, hasta llegaron hasta el punto de querer apedrear a Moisés. Entonces, imagínate que estás hablando con alguien una y otra vez y no te hace caso. Nosotros como seres humanos, ¿qué haríamos? Pues dejar a esa persona. Diríamos, no, yo te dejo, tú haz lo que tú quieras y yo a lo mío. Pero no, Dios es misericordioso. Y dice el 13, pero Moisés respondió al Señor, lo oirán luego los egipcios, del medio de los cuales sacaste a ese pueblo con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra, quienes han oído que tú, Señor, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara le aparecías tú, Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, que de día ibas delante de ellos en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. Si haces morir a este pueblo como a un solo hombre, la gente que hayan oído tu fama dirán, el Señor no pudo introducir a este pueblo en la tierra que había jurado darle, por eso los ha matado en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo prometiste al decir, el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona ahora la maldad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como lo has venido perdonando desde Egipto hasta aquí. Estamos viendo que a pesar de que Dios haya hartado ya de todo lo que hacía el pueblo de Israel, había alguien que clamaba por ellos. Moisés seguía clamando por ellos. Y Moisés no solo clamó por el pueblo de Israel, sino también por las palabras que el Señor había soltado al pueblo de Israel. Mucha fama ya tenían. No era poca cosa que tengan una nube de fuego que los guiara. No era poca cosa que hicieran caer la comida del cielo. Entonces, muchos suelen decir, ¿dónde está tu Dios? Imaginaros que les llegan a extinguir, pues lo mismo que ha dicho Moisés. Pero si su Dios les prometió que le iba a traer hasta aquí, ¿y por qué los ha matado en medio de camino? Seguro ya no lo podía hacer. Entonces, ¿quién queda como un mentiroso? El Señor. Entonces, para que esto no pase, el pueblo de Israel tenía que seguir viviendo y hasta cumplir la meta y la promesa que Dios les había dado. Y entonces también Moisés ruega aquí diciendo, como eres bondadoso y misericordioso con los padres, y tú bendices incluso hasta la cuarta generación, pues por esa bondad y misericordia perdona a ese pueblo. En ese caso, si Dios los perdonó, ya no fue por ellos mismos en sí, sino ya por sus padres y sus abuelos. Ya tuvo que mirar el árbol genealógico desde atrás para tener que ver la bondad otra vez en el pueblo de Israel. Seguimos y dice, el Señor castiga a Israel. Entonces el Señor dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, pero tan ciertamente como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y he hecho en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y ha decidido ir detrás de mí, yo lo haré entrar en la tierra donde ha estado.
y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo soportaré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Ya he oído las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán los cadáveres de todos los que fueron censados de entre vosotros, mayores de 20 años y que han murmurado contra mí, a excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ninguno de vosotros entrará en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Pero a vuestros niños, de quienes dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo los llevaré a esta tierra, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y cargarán con vuestra rebeldía, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Los hombres que Moisés había enviado a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, de modo que habían desacreditado aquel país, aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra, murieron delante del Señor por causa de una plaga. Pero Josué dijo a Nun y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Aquí en esos versos bíblicos nos estamos dando cuenta del castigo que Dios tenía para aquellos que no dejaban de murmurarle, que no dejaban de hablarle mal, que perdieron su fe en él y empezaron a maldecir a Dios. Imaginaros, estamos hablando de un pueblo que salieron en Egipto siendo, digamos, más de 1 millón de personas, porque eran demasiado, más de 1 millón de personas entre familias, padres, madres, hijos, ancianos, recién nacidos, de todo. Y que de entre los 1 millón, solo de los mayores, entraran solo 2. Fueron a reconocer la tierra, si no me acuerdo, fueron como 12, eligieron de cada uno. Cada hijo de cada tribu. Pero aún así, solo 2 pudieron entrar, los que eran de esa generación de Caleb y Josué. Solo Caleb y Josué entraron. Y así lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque el castigo de aquellos que les obedecieron era que no iban a ver esa tierra donde fluía leche y miel. ¿Por qué? Porque al ver ellos a los gigantes, la menospreciaron tanto y menospreciaron tanto a Dios, que dijeron que era imposible habitar en esa tierra. Entonces el castigo del Señor para aquellas personas que lo murmuraban, que lo criticaban, que decían que Dios no puede, fue la muerte. Todos ellos murieron. Entonces, aquí también el Señor dice que a los hijos que ellos pensaban que iban a ser esclavos o botín de guerra para sus enemigos, son aquellos que verán esta tierra que tanto ellos anhelaban. Es decir, que los hijos cogieron esa bendición que sus padres perdieron. Que en lugar de los padres, los hijos lo hayan visto. Tuvo que morir una entera generación
ocasión para que la siguiente vaya a hacerlo. Y no es la primera vez, porque ya pasó una vez, primero David con el templo. Entonces, David quiso construir al Señor un templo para adorarlo, exaltarlo y alabarlo. Pero el Señor le dijo, mira, me parece muy bien tu idea y me agrada, pero no eres la persona indicada para construir ese templo, sino tu hijo. Y al final quien ultimó construyendo ese templo fue Salomón. Pero, ¿por qué? Porque era el designio y la voluntad de Dios. Cada uno nacemos con nuestros propósitos en esta vida. Y también debemos saber que la desobediencia a Dios es la muerte. Puede ser espiritual, puede ser carnal, nunca se sabe, porque hay gente que pasa maldiciendo a Dios. Que dice, no, a ver, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo que yo quiera sin que Dios lo haga. Entonces, si Dios te quita ese aliento de vida, ¿tú crees que vas a poder hacerlo? No, yo soy superior a Dios, pero Él te regala ese aliento de vida, entonces no puede ser así. Debemos evitar el castigo de Dios. Vemos aquí el 38 que dice, la derrota en Horma. Moisés dijo esas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se afligió mucho. Se levantaron muy de mañana y subieron a la cumbre del monte y dijeron, aquí estamos para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Moisés le respondió, ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Señor? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, pues el Señor no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis bajo su espada, pues el Señor no estará con vosotros por cuanto os habéis negado a seguirlo. Ellos, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del medio del campamento. Entonces descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte. Los hirieron, los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Nos estamos dando cuenta que ellos perdieron esa batalla. Han querido ir a hablar con Dios cuando realmente Dios no estaba ahí. Cuando tenían a Dios, lo menospreciaron. Y ahora, aunque les hayan avisado que el Señor ya no está con ellos, aún así ellos dicen que no, suben al monte a hablar con Dios. En la antigüedad, cuando iban a las guerras, lo primero que iba delante era el arca de la alianza, que iba junto con los sacerdotes, porque primero clamaban a Dios y le ponían al frente de todo. Pero claro, José les dice que Dios no está ni entre ellos y tampoco el arca está delante, pero aún así ellos se fueron. Moisés les volvió a advertir, el cananeo y el amalecita están delante, pero aún así decidieron. Fueron desobedientes hasta el último momento. Y entonces, ¿cómo querían ganar esa batalla si Dios no iba con ellos? Debemos llevar a Dios en todo lo que nosotros tengamos que hacer y obedecerle constantemente. Amén. Esa es la palabra, ese es el estudio bíblico de esta tarde, y que el Señor les bendiga. Vamos a tener un pequeño tiempo de oración para empezar bien el tiempo. Así que nos ponemos todos de pie en presencia del Señor. Amén. Gracias, Señor, por mi amor y de muchos pecados, Señor, por estar aquí en nuestro nombre, Señor, que queremos que seas estudiando, Señor, cada día más, Señor. Te agradecemos, Señor, por este estudio bíblico que
sabemos que has sido de bendición para nuestras vidas, Señor, y que estás tú guiándonos y hablando nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos paso a la alabanza. Amén. ¿Quién vive? Cristo, ¿Quién reina? Cristo, Y a su pueblo. victoria. Amén. Pasamos ese tiempo de alabanza. Cuando
vamos a dar paso al discipulado, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos de pie en reverencia al Señor. Gracias, Señor, por los demás de vida que nos has otorgado, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos en la palabra que se vaya a decir, Señor. Que seas tú abriendo nuestras mentes, Señor, para que podamos escuchar tu voz en esta mañana, en esta tarde, Señor. Que seas tu gran Señor en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú guiándonos en todo momento, Señor. Que sea tu palabra, Señor, para que vayamos a recibir en esta tarde, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vale. Vamos a continuar con el tema que estábamos dando, que es la importancia de congregarse. Pero en el día de hoy, gracias, vamos a hacerlo un poco diferente, porque esta no es la que yo tenía preparada, pero creo que es importante igual. Amén. Y para continuar, yo tengo una pequeña reflexión de algo que viví, gracias a Dios, el fin de semana pasado, que fue un campamento de jóvenes. Amén. Muchos podemos llegar a pensar que uno solo se congrega cuando va a la iglesia, pero hay un montón de situaciones en las que uno puede llegar a congregarse. Y bueno, yo voy a intentar ser un poco breve porque tengo estas cosas que decir, así que hoy me voy a subir un poco más al guión. ¿No podéis pasar algo, por favor? Empezaremos un poco con la introducción, que es lo que os iba diciendo del campamento de cristianos. Cualquiera que haya ido a un campamento de verano puede saber más o menos algunas de las cosas que se suelen hacer, tener actividades, dormir todos juntos en una habitación, en literas, compartir cuarto, convivir constantemente con personas, tanto las que conoces como las que no conoces. Es un tiempo en el que coméis, dormís, habláis juntos, pero la diferencia con un campamento cristiano es que tú también adoras, aprendes también más de la palabra de Dios con otras personas y también oráis juntos, estáis todos unidos en un lugar, pero también en presencia de Dios en todo momento, ¿no? Y también se van formando vínculos, que también es algo muy importante, porque como ya hemos dicho, la salvación es individual, pero un cristiano no puede vivir solo. Porque la vida cristiana se podría decir que se divide en dos apartados. La relación que tú tienes con Dios y la relación que tú tienes con las otras personas, tanto las cristianas como las que no. ¿Por qué? Porque ahí es cuando perfeccionamos el amor de Dios en nuestras vidas, porque como nos dijo Jesús, que los 10 mandamientos se resumían a 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amar al prójimo como a ti mismo. Y tú demuestras eso, primero siendo fiel a Dios y luego demostrando ese amor con tus hermanos en la fe y con las personas que nos rodean diariamente. Porque es muy fácil decir que tienes el amor de Dios en tu vida, pero es más difícil demostrarlo, porque amar a Dios es bastante fácil. Dios está con nosotros en todo momento, nos guía, nos cuida, nos aconseja, nos consuela. Dios está con nosotros siempre. Lo difícil es demostrar ese amor que se supone que tenemos con Dios, que es con las personas. Las personas nos pueden fallar, nos pueden mentir, nos pueden engañar, nos podemos sentir traicionados, y ahí es donde tenemos que demostrar que tenemos el amor de Dios, perdonando y siguiendo con nuestras vidas, bendiciéndolos y pidiéndoles a Dios misericordia para con sus vidas. Amén. Y iremos al punto número 2, porque no quiero extenderme en saltar puntos. Y el punto número 2 es: Dios nos llamó a formar un pueblo. Y vamos a leer en Hechos 2:42. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42.
Si nos fijamos, ¿cuál es el tema? estamos haciendo el discipulado de la importancia de congregarnos, seguimos con el tema anterior. Y Hechos 2:42. Si nosotros nos fijamos en la Biblia y también en el estudio bíblico que hemos dado, Dios no nos llamó solo a un solo individuo, sino que llamó en familias, en pueblos, en cuerpos y en iglesias. Porque si tú te fijas, Dios primero habló con Moisés, pero para liberar a su pueblo. Dios nunca ha ido solo de una persona y ya está. De hecho, cuando iba a una persona le decía: te multiplicaré y te bendeciré y tu descendencia será más amplia que las estrellas en el cielo o la arena de la playa. Amén. Y si te fijas ahí también habla de familias. Nunca habla de un solo individuo y dice que ya estará, sino que habla de bendiciones que van de generación en generación, no de una sola persona, sino de un grupo de personas que adoraban a Dios. Ya fuera que en un principio fueran familias y luego llegara al pueblo de Israel y fueran pueblos, la Biblia también nos compara con un cuerpo. ¿Y por qué con un cuerpo? Porque cada miembro de un cuerpo tiene una función, pero eso no significa que el otro miembro del cuerpo sea inútil, porque todos tienen su función y todos son importantes para el funcionamiento del cuerpo. Si ponemos un ejemplo, el ejemplo que se me va a ir a la mente es que podemos hablar de los intestinos. Ellos tienen unos pelitos dentro, ¿no? Y nosotros podríamos decir: esos pelitos son inútiles, no sirven para nada, podríamos seguir viviendo perfectamente sin ellos. Pero es que si tú vives sin ellos, eres intolerante al gluten. Y comerlo puede llegar a hacerte o de una reacción alérgica o incluso a matarte. Entonces hasta esos pelitos microscópicos que mucha gente ni siquiera sabe que tienen, son útiles y son necesarios. Y precisamente por eso el Señor nos compara con un cuerpo, porque estamos formados por un montón de células, pero todas y cada una de esas células son importantes. ¿Y sabéis pues lo más gracioso de eso? Que hay un montón de células, pero todas y cada una de esas células tienen el mismo ADN. Y en una congregación somos un montón de personas, pero todos nos reunimos en presencia de un mismo Dios. Es así como lo debemos ver. Por eso Dios también nos compara con un cuerpo y una iglesia, que es la última comparación, porque la iglesia empezó a existir después de la resurrección de Jesús. Antes de la resurrección de Jesús no escucharéis ni leeréis ni una sola vez la palabra iglesia, porque se formó después de su resurrección. Y dijo que se formaran iglesias y ahí también se crearon los cargos, se crearon a los pastores, a los apóstoles, a los apóstoles estaban antes, a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros, a los adoradores, los ancianos, todos y cada uno de ellos, adorando en un mismo lugar a un mismo Dios, en una congregación. Y ahora leeremos en Hechos 2:42 que dice: se manifiestan fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Nos habla de doctrinas, de comunicación, de oración. La iglesia no solamente aprendía junta, sino que en cierto modo vivía junta. Y cuando tú formas parte de una iglesia no vas solo para estar un tiempo, orar, cantar 4 canciones y luego irte de vuelta a casa. No. Tú estás ahí para aprender más de Dios, para estar en comunión con Dios, con un montón de personas que sirven al mismo Dios que tú. Porque tú podrías estar en tu casa, podrías orar, de hecho, debemos hacerlo, porque ahí es donde demostramos nuestra relación con Dios. Yo voy a poner el ejemplo. Tenemos el devocional matutino, la oración matutina, que viene a ser devocional, y nos apoyamos en la oración unos a otros a las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Y eso, en cierto modo, es congregarnos.
¿Por qué nos reunimos para presentarnos delante de Dios, aunque sea en línea? Porque si te fijas, no dejamos de congregarnos ni siquiera cuando llegó la pandemia. Ahí aún así seguíamos congregándonos, seguíamos adorando a Dios, aunque sea cada cual desde sus hogares, pero todos unidos en un mismo espíritu para orarle a Dios. Yo puedo orar antes de comer, puedo leer la palabra de Dios, puedo orar, puedo tener mis tiempos de oración, etc. Pero eso no es congregarme, eso es mi relación individual con Dios. Cuando tú te congregas, sois más de una persona y aprendéis juntos de lo que Dios le dice a cada persona, porque Dios no nos dice lo mismo a todo el mundo. Pero si nosotros compartimos los unos con los otros de lo que Dios nos da, a cada uno de nosotros aprendemos y nos unimos en esa presencia de Dios y mejoramos. Y eso ya es otro punto que ya luego con las ramas, lo sé. El tercer punto, voy a ir un poco corto porque son muchos puntos y si no me da tiempo de mirarlos hoy, pues para el próximo. Y el tercer punto que dice, congregarse no es simplemente asistir, porque uno puede asistir a la iglesia y yo voy a ser franca. Yo he crecido en una familia cristiana. Mi padre conoció el Evangelio cuando yo tenía 4 años, entonces prácticamente he crecido en la iglesia. Yo al principio, como era pequeña, me tocaba ir a la escuelita dominical, etc., porque yo no tenía el conocimiento suficiente para estar en los cultos y también porque los niños a esas edades tenemos la maravillosa costumbre de ponernos a llorar y gritar y hacer ruidos cuando la gente intenta concentrarse en la presencia de Dios. Entonces, yo iba creciendo y seguía teniendo pues mi escuela dominical, etc., hasta que llegué a creo que eran los adolescentes o los jóvenes. Y ahí dejé de ir a la escuelita y me tocaba quedarme dentro los domingos, porque ya tenía la edad y la madurez suficiente para estar allí. Y como no estaba acostumbrada, evidentemente me dormía. Yo ahí no me estaba congregando, porque yo iba, asistía con mi madre, etc., aplaudía las alabanzas, me las sabía, etc., pero me dormía en la palabra. Y yo no recibía esa palabra. Entonces tú puedes ir y no por ir te estás congregando. Porque si tú no formas parte, no es que estés congregando, estás asistiendo a un evento sin más, como si fuera uno más del mundo. Ahí se hace la diferencia entre si un culto es de bendición para ti o no. Porque una cosa es que la persona que tenga que dar la palabra no esté para la labor, por decirlo de alguna manera, y no se sienta la presencia de Dios, y otra muy distinta es que la presencia de Dios esté ahí, pero tú no. Porque en esos casos la presencia de Dios estaba ahí porque un montón de personas podían sentirla, pero yo me dormía. Y eso no significa que Dios no estuviera ahí, es que yo no estaba para escuchar a Dios. Amén. Pues no debemos cumplir ese ejemplo. Que conste que después ya maduré, que es lo que nos corresponde, madurar y crecer, fomentarnos más en la presencia de Dios. Y esa cogí una libreta, que no la tengo aquí, y tomaba apuntes. Y prestaba atención, escribía, y a veces eso también te puede ayudar a concentrarte, ¿no? Porque si eres una persona que te cuesta concentrarte o a la mínima te distraes, yo te recomiendo que cojas un boli y una libreta y te pongas a apuntar. No como si fuera una clase y te aburras, sino que tú escuches y lo que escuches y sientas para tu vida, que lo vayas escribiendo, lo vayas apuntando, para quedarte con el tema. Porque si no, puedes caer en la de dispersarte, que también suele pasar. Y eso pues tristemente no es bueno. Si nosotros tenemos que buscar siempre estrategias para que el enemigo no nos distraiga cuando venga una palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que digo eso? Bueno, lo contestaré yo. Porque al diablo no le gusta que estemos en sintonía con Dios. No le gusta. Él ya tiene a personas del mundo y bueno, están ahí, no pasa nada. Pero él lo que quiere es sacar a las personas de la iglesia. Amén. Sabe que en los últimos tiempos se acercan, que Dios va a enviar a sus hijos y él lo
que tú te vayas a mover. Entonces va a hacer que por cualquier cosa tú te vayas a distraer, aunque tú tengas toda la predisposición de prestar atención al tema, de aprender más y de estar en comunión con el Señor, el diablo va a distraerte. ¡Ay, no! Has trabajado mucho, tienes mucho sueño. ¡Ay, no! Mira qué guapo va el hermano, mira qué guapa va la hermana. ¡Ay, qué camiseta más extraña! ¿Qué hora es? ¿Has comido ya? ¿Qué tienes que hacer en casa? ¿Te has dejado la ventana abierta? Y de repente tienes un montón de distracciones que intentan apartarte de la presencia de Dios. Tenemos que estar pendientes de todas y cada una de esas distracciones, porque al diablo no le gusta que te congregues. No le gusta porque eres un hijo de Dios y estás buscando la presencia de Dios, y el diablo no quiere que tú busques la presencia de Dios. Así que debemos estar pendientes también de todas y cada una de esas distracciones. ¿Cuál es la diferencia entre congregarse y asistir? Asistir es entrar, sentarte, escuchar, a veces ni siquiera escuchar, como hacía yo, y dormir. Y congregarse es participar, conocer, ser conocido también. Amén. Animar, servir, recibir y también dar. Porque tú recibes de los dones de tus hermanos cuando hay alguien en la alabanza y canta en la iglesia, cuando hay alguien predispuesto a compartir la palabra, cuando el pastor predica los domingos, pero también das cuando tú coges esos dones que Dios te da y los compartes, cuando te metes en ese mismo espíritu. Aunque también hay que matizar que para ser en una iglesia no basta solo con tener la buena intención o tener una voz preciosa, sino que primero hay que bautizarse para seguir con el orden de Dios. Y ese orden lo podemos ver desde Jesús, porque Jesús, él ya iba a aprender en los templos cuando era pequeño, pero él no empezó su ministerio hasta que se bautizó con 30 años. Él ya sabía que era el Hijo de Dios, claro que sí, pero primero se fue formando, fue aprendiendo antes de enseñar. Es lo que suelen decir, que el alumno enseña, acaba enseñando, ¿no? Y para enseñar primero tienes que aprender, Así es. pero también tienes que entregarle tu vida a Dios. Porque si te fijas también en ese pasaje, que no he puesto porque si no nos da tiempo, cuando Jesús va a Juan el Bautista para que le bautice, Juan el Bautista reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y le dice: pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Si tendrías que ser tú el que me bautice a mí. Y dice: no. Y Dios dice: no. Yo tengo que cumplir con el orden establecido, porque es porque Dios es un Dios de orden. Amén. Si Jesús no se saltó ese orden establecido por Dios, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Así es. Y por eso también es importante bautizarse. Amén. Porque es una decisión que tú das conscientemente con Dios. Y de hecho yo no suelo comparar con el matrimonio, porque es algo que originalmente no está diseñado para hacerse más de una vez. Y es que tú no te bautizas 3 veces, no te bautizas cada vez que dices: ay no, Dios, he pecado, me voy a volver a bautizar. Es como si, pongamos el ejemplo, de repente te sientes súper conmovido y dices: me voy a bautizar prima. Por circunstancias pecas: ay no, he pecado, me arrepiento, me voy a volver a bautizar. No funciona así. Una pareja puede casarse y luego pueden discutir un montón de veces, pero tú no vas a ver que cada vez que se reconcilian se vuelven a casar. Lo resuelven y ya está. Y así cada vez. Y luego podemos decir: ay no, pero luego renovan los votos. ¿Cómo podríamos decir que renovamos los votos? Por poner algún ejemplo. En la Santa Cena. Porque solo ahí es cuando tú dices: no, yo reconozco que me he bautizado, he pasado por X circunstancias, porque cuando uno también toma la Santa Cena no solo come el pan y se bebe el vino, sino que primero se pone a cuentas con Dios. Es como: Dios, he sido un desastre, este he sido yo, pero quiero estar en paz delante de ti, porque no se hace por hacer. Y claro, tú te equivocas, pero no vuelves a bautizarte, sino que reconoces delante de Dios que te has equivocado. Y ya está. Amén. Y vamos a leer en Hebreos 10, los versículos 24 y 25. ¿Qué tiene que ver con esta parte que congregarse no es igual a simplemente asistir? Y dicen así: al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio estaba ya esperándolos junto con sus familiares y amigos más íntimos. Al entrar Pedro salió Cornelio a recibirle, cayó a sus pies y se postró ante él. Tenemos que considerarnos también unos a otros
estimarnos y mostrar ese amor. Y también, digamos que en cierto modo el amor de un cristiano es como un órgano más que tiene que trabajarse para demostrarlo y hacer que crezca, ¿no? Como cuando le pedimos a Dios que nos dé más paciencia, que eso también se trabaja. ¿Qué hace Dios cuando le pides paciencia? Te da más pruebas para que trabajes la paciencia. Así es. Por eso a mí no me gusta pedirle paciencia a Dios. De hecho, ahí yo le pido a Dios que me guíe, pero yo no le suelo pedir que me haga crecer en diversos aspectos. ¿Por qué? Porque cuando tú se lo pides tienes que ser consciente que te viene una prueba. Si tú no te ves capaz de superar esa prueba, mejor no le pidas nada a Dios. Si tú quieres más paciencia, tienes que trabajar esa paciencia. Si tú quieres más amor, tienes que trabajar ese amor. Amén. No es solo, ay, de repente me siento rebosante de cariño, os quiero a todos vosotros. No, 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 no. De repente van a venir a sacarte del vicio y tú tienes que decir, que Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. No sabes lo guapa que estás hoy. Ahí se ve. Se puede decir que el mejor ejemplo de todos, porque luego nos quejamos, es por qué llamamos a los hermanos en la iglesia hermanos. Porque son como hermanos en la presencia de Dios, ¿no? Dios es el Padre, nosotros somos los hijos, ¿no? Amén. Y todos los que tenemos hermanos biológicos, todos los que hemos crecido con hermanos, ¿qué hermano no te chincha, no te saca de quicio, no te pone al límite y hace que te estreses? Los hermanos de mi madre hasta la hacían llorar de la frustración. Entonces luego llegamos a una congregación, esperamos que el hermano sea como el más pacífico, el más cariñoso, el más atento, esperamos que todos se enamoren con nosotros, y si no se enamoran con nosotros, esa iglesia no me gusta, me voy. Pero es que tenemos que ser también conscientes de lo que decimos. Si tú declaras que son tus hermanos, van a ser tus hermanos. Así es. Y como se suele decir, coloquialmente en España la confianza da asco. Y cuando hay familia hay confianza. Así que debemos estar preparados para todo, porque cuando tú te congregas, no solo estás delante de Dios, sino que estás delante de también un montón de personas que también buscan a Dios. Y ninguna persona es perfecta. Amén. Ninguna. Y el punto 4. Cuando dejamos de congregarnos, pues estás en directo. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. ¿Y a su pueblo? Victoria. Amén. ¿Verdad? Es un punto. El punto 4, que también es muy importante, ¿cuándo dejamos de congregarnos? Porque muchas veces uno puede decir, no, me dejo de congregar y no pasa absolutamente nada. Yo gracias a Dios puedo darle gracias a Dios en este tema, porque a mí me pasó una ligera desilusión, bueno, vamos a llamarla ligera, porque no voy a entrar en detalles, así que para vosotros es ligera. Y yo ya no me vi capaz de estar en la congregación en la que yo había asistido durante muchos años, por algo que pasó. Pero yo no me fui de la iglesia, sino, me fui de Valencia y vinimos aquí. Se puede decir que si estamos hoy aquí en parte es porque eso tenía que pasar, ¿no? Porque si no, sé que no nos habíamos ido. ¿Y por qué nos fuimos? Porque yo sabía que si me quedaba ahí no volvería a sentirme a gusto y simplemente me acabaría dejando de congregar. Y gracias a Dios yo entendí que eso me llevaría a perderme. Pero ahora lo voy a desglosar un poco más para que todos podamos llegar a la misma conclusión. Cuando tú vas dejando de congregarte poco a poco por el motivo que sea, ya sea porque ay, me han decepcionado, ay, es que he conseguido trabajo, ay, es que estoy cansado, ay, es que estoy enfermo. Una cosa es que tú puedas estar enfermo y un día por X circunstancia no vayas, y otra muy distinta es que lo conviertas en una excusa para dejar de ir. Tenemos que ser también conscientes de ello, porque también puede pasar. Cuando uno deja de congregarse poco a poco, dejamos de relacionarnos, perdemos perspectiva, nos aislamos, pero también nuestra fe va debilitándose. Amén.
¿Y cuál es el problema con dejar de congregarse? Que todos tenemos dudas, podemos estar desanimados, podemos estar cansados y podemos estar confundidos. Cuando tú no tienes la perspectiva de otra persona en la fe, no hay nadie que te respalde cuando te estás hundiendo. Y lo único que haces es terminar de hundirte, porque no tienes a nadie que te ayude, porque todos podemos llegar a flaquear, debilitarnos, decir no sé qué estoy haciendo, no tiene sentido nada lo que estoy haciendo. La única diferencia es que cuando tú te estás congregando hay alguien que te dice, el que persevera alcanza. Dios puede renovar tus fuerzas. Y otra muy distinta es que cuando tú estás completamente solo, tú solo ves el pozo en el que te estás hundiendo y no ves la salida. Y no tienes a nadie que te ayude a salir de ahí. ¿Y qué haces? Te hundes más. No tienes la perspectiva de nadie que pueda llegar a eso para consolarte. Y no esperes que porque tú te hayas salido de la iglesia, ay no, Dios me ama tanto, que cada vez que me sienta desanimado va a venir un hermano a tocar la puerta de mi casa y me va a decir, Dios te ama. No, eso no pasa. En el momento en el que tú dejas de congregarte, Dios dice, vale, si tú no quieres buscarme, no pasa nada, yo voy a ir detrás. Y en el momento en el que tú tengas tus dudas, no va a venir nadie a decirte, no pasa nada, tú puedes, resiste, no va a pasar. Esa es la realidad. No podemos esperar que vayan los demás detrás de nosotros porque eso no pasa. Dios actúa en la medida de lo posible, pero si tú no quieres buscar a Dios, Dios no va a ir arrastrándose detrás de ti, ni va a mandar constantemente a personas que vayan detrás de ti para animarte, porque eso es tu trabajo. De hecho, algo muy importante de congregarnos es que entre unos a otros podemos animarnos, corregirnos, aconsejarnos y levantarnos cuando hemos caído. Estando solos no. El quinto punto, y creo que va a ser el último por hoy porque si no se va a alargar mucho, es la iglesia también es para los nuevos. Amén. Eso es otra de las importancias de congregarnos. No solamente venimos a congregarnos porque, ay, no, llevamos años en el Evangelio, vamos a crecer, no sé qué, unos a otros, sino que también está para los nuevos creyentes, para las personas que tienen dudas, para las personas que buscan respuestas, para las personas que todavía no conocen a Cristo y para las personas que llegan por primera vez. Para que todos podamos reunirnos así en la presencia de Dios. Porque créeme, es mucho más fácil que una persona conozca a Dios yendo a un lugar en el que hay más creyentes que pueden aconsejarles y que pueden ser reflejo del amor de Dios, que una persona que nunca ha conocido a Dios la conozca por su cuenta. Porque yo he conocido a muchos cristianos y ninguno me ha dicho que no, un día escuchó la voz de Dios y ahí se quedó solo y ya está. No. Todo empieza con Dios hablando tu vida, ya sea Él mismo o por medio de otras personas, y de ahí te congregas, porque uno solo no puede llegar a los pies de Cristo. Amén. Yo no he conocido esa praxis, nunca. De hecho, si ponemos el ejemplo a Raab, pues salva. Pero ella no conoció a Dios simplemente un día ella sola y siguió ella sola, sino que llegó al pueblo de Israel y Dios la hizo salva en un entorno lleno de hijos de Dios, de creyentes. Y esto también nos da a nosotros una responsabilidad, a los que somos hijos de Dios, nos da esa responsabilidad, porque todos y cada uno de los que llevamos un tiempo en la iglesia debemos hacernos una pregunta muy importante. Cuando alguien entra por primera vez, ¿qué encuentra? Indiferencia, personas a las que les da igual que estén ahí, personas que le hablan mal, que le hablan feo, personas que simplemente pasan de ellos, o una familia, personas amables, personas amigables. De hecho, por eso las iglesias suelen tener un pie para que reciba a las personas. Es como llega alguien nuevo, buenos días, que Dios te bendiga, o en este caso, buenas tardes, que Dios te bendiga. Y así, para poder transmitir ese amor de Dios y que puedan sentirse queridos en el entorno. Porque una cosa es que tú no estés a gusto con, ay, no me gusta cómo ha predicado el pastor, me voy. Y otra muy distinta es, no me recibieron y me sentí aislado. Nosotros tenemos que preparar un ambiente
aquí para que cuando vengan las personas nuevas puedan reconocer que hay un Dios en este lugar, un Dios vivo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que puedan reconocer que Él está aquí. Y es como y puede decir, yo no sé mucho, pero sé que yo sentí algo cuando fui a ese lugar y quiero volver. Ese es el trabajo que tenemos los que asistimos a la iglesia. No solo venir a recibir, sino también dar ese amor de Dios Amén. a nosotros, ¿no? El punto número 7 es ya más a los jóvenes. Es que los jóvenes también necesitan comunidad. Porque muchas veces decimos, ay no, tengo a mis amigos del instituto, tengo esto, tengo lo otro, pero se necesita mucho más que eso. Los jóvenes constantemente enfrentan presión social, dificultades, estudios, relaciones, inseguridades, las redes sociales, las comparaciones, la presión por las decisiones, por su futuro y la presión por encajar. Necesitan un espacio donde puedan ser ellos mismos, hacer preguntas, hablar, orar, aprender y también crear amistades sanas que le acerquen a Dios. Por eso también es importante. Y ahí vamos al punto 8, que debería ser una reunión de jóvenes. Una reunión de jóvenes no es solo entretenimiento ni es solo una clase del Evangelio, sino que es un conjunto de palabra y comunidad donde enseñamos sobre la Biblia, adoramos a Dios, oramos, tenemos actividades, hacemos evangelismos, creamos amistades y vivimos un discipulado para los jóvenes, para que puedan sentirse integrados y queridos y que al mismo tiempo aprendan sobre Dios. Porque en eso consiste la vida de los cristianos. Si tú no tienes relaciones que te edifiquen y que te acerquen a Dios en el momento en el que tú flaquees, no va a haber nadie que te diga no, todo se puede en Cristo que nos fortalece. Y eso te puede acabar apartando. Y para el punto 9 puedo despejar un poco más lo del campamento. ¿Qué ocurre en un campamento? Es ayuda de personas desconocidas y formas amistades que te acercan a Dios. Se podría decir que en cierto modo se comparte una vida y un testimonio, porque tú vas hablando con personas y vas descubriendo un montón de situaciones que han tenido que pasar otras personas, cuánto tiempo llevan en el Evangelio y demás. Porque en el campamento en el que yo fui había personas que llevaban años, personas que llevaban meses, personas que ni siquiera eran creyentes. Pero es importante para que puedan ver lo que realmente es reunirse entre cristianos. Amén. Orar, adorar, sí, luego hay actividades, tuvimos actividades de agua porque estamos en verano y hace calor. Y ahí, pues mucha palabra no había, pero que era un campamento. Pero también teníamos ese tiempo de comunión con Dios y de palabra. Porque el campamento no es solo entretenimiento ni es solo doctrina, sino que era ese momento que tuvimos para conectar con otros y al mismo tiempo conectar en la presencia de Dios. Otra cosa muy distinta serían los retiros. Eso ya es caso aparte, en el que literalmente te apartas, un grupo se aparta para buscar a Dios. Ahí está la diferencia entre retiro y campamento. Pero bueno, aunque los campamentos se terminan, la iglesia sigue continuando. No podemos esperar al próximo campamento para vivir en comunidad. Un campamento es un ejemplo de esa vida cristiana, pero tenemos que seguir viviéndola aun cuando esto termina. Amén. Porque no significa que, ay, no, solo puedo llevarme bien con los hermanos de la iglesia cuando nos toca dormir en la misma habitación y comer con los mismos cubiertos. No. Tenemos que ser ejemplo del amor de Dios siempre, en todo momento. Y fácil no es, claro que no. La Biblia nunca nos ha dicho que la vida de un cristiano sea fácil y yo no voy a empezar a hacerlo. La vida de un cristiano no es fácil. Y justo por eso vale la pena. Porque si no tuviéramos pruebas, ¿qué sería? ¿Cuántos de nosotros no nos perderíamos si no
enfrentáramos dificultades, ¿no? Si no tuviéramos circunstancias tanto buenas como malas que nos acerquen a Dios. Y bueno, también voy a poner el punto 10, que es como una intro para los siguientes. Bueno, no da tiempo. Lo dejaremos para el siguiente. Nada, este lo dejaremos para el siguiente. Amén. Que es un punto que es una introducción que abarca muchos más puntos, que es las diferentes reuniones que conllevan diferentes necesidades. Amén. Hasta aquí el estudio, bueno, perdón, el discipulado. Amén. Seguimos escribiendo. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, pasamos a los anuncios. Antes de los anuncios, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a hacer algo diferente, como siempre decimos, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y no por nosotros mismos. Vamos a dar un tiempo de agradecimiento por este discipulado, que la verdad nos ha hablado mucho a cada uno de nosotros. Entonces, tú desde tu asiento, donde quieras, donde te sientas cómodo, dale gracias al Señor por esta palabra. Dile al Señor lo que tú no le has podido decir todo este tiempo.
al tiempo de los anuncios. Amén. De lunes a viernes tenemos la oración matutina, que es vía online. Todos los días a las 7 de la mañana. El número es 633-144-592. Y como dice Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando realmente buscamos a Dios de corazón, lo encontramos. Entonces nosotros cada mañana debemos buscarlo. Qué maravilloso sería que las primeras palabras que digas al levantarte sean con gracias, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por hacerme levantar. Sería maravilloso. Y seguimos, por favor. Aquí tenemos los horarios de servicio. Los miércoles, como hoy a las 7 de la tarde, tenemos el servicio de entre semana, que consta del primero sería el estudio bíblico, ya después el discipulado y siguen a continuación los demás servicios. Es a las 7 de la tarde los miércoles, y los sábados a las 10 de la mañana tenemos culto de ayuno, oración e intercesión, en la cual venimos a hablar con nuestro Padre, venimos a orar, no solo pedir, sino a orar, agradecer y entregarle nuestros corazones, nuestras cargas, porque su palabra lo dice: venid a mí aquellos que estén cargados para que puedan descansar. Amén. Entonces es todos los sábados a las 10 de la mañana, en la calle Río Sorbe 1, Lleves, Guadalajara. Y los domingos a las 11 de la mañana tenemos cultos dominical o culto familiar, en la cual vienen todas las familias con sus seres queridos, hijos, amigos, conocidos. No importa si usted congrega en esa iglesia o no, porque la iglesia no es del hombre sino de Dios. Entonces están bienvenidos a tener que participar en todos los servicios que nosotros tenemos. Y pasamos al siguiente, por favor. Este jueves 20 de agosto tenemos ayuno congregacional, y como tema tenemos compromiso total con Dios. Es un jueves en el cual pasamos un tiempo de oración, de ayuno, de intimidad con Dios. Empieza desde las 12 del día anterior hasta las 6 de la tarde. Aquellos que todavía no están preparados para ayunar y orar al mismo tiempo, pueden simplemente orar. Y otros que ven que es demasiado hasta las 6 de la tarde, pueden empezar como hacemos los que recién acaban de empezar, de las 6 hasta las 3, y entregan lo suyo, entregan su ayuno. Pero si tú ves que tienes una madurez espiritual, puedes llegar hasta las 6. Incluso hay personas que llegan a días, pero eso es dependiendo del nivel espiritual que tenga cada uno. Entonces el ayuno congregacional sería el 20 de este mes, que es un jueves. Desde las 6 empezamos la primera oración y lo entregamos a las 6 de la tarde. Amén. Y como dice Deuteronomio, por favor, 6:5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ha dicho todo, no ha dicho parcialmente, lo cual debemos amar a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Amén. Y pasamos al siguiente anuncio, por favor. Vale, este viernes no habrá evangelismo. Ya para la próxima semana lo haremos. Es viernes sí, viernes no. Entonces, el viernes de la semana pasada tuvimos, entonces este no. Pero, vale, no. Seguimos, vale.
Este viernes no tendremos evangelismo, pero sí tendremos vigilia, que es ese viernes 21, y la vigilia será a las 10 de la noche. La hora para finalizar no lo sabemos porque es hasta el tiempo que el Señor quiera. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y entonces tenemos viernes de vigilia y aquí tenemos: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. La vigilia lo tenemos en la calle Río Sorbe 1, Lleves, en el pueblo de Lleves, en Guadalajara. Y los sábados no, cada 15 días hay reunión de jóvenes. Este sábado no va a haber. Este sábado no habrá reunión de jóvenes. Entonces la próxima semana que viene sí tendremos la reunión de jóvenes, en el cual suelen hacer meriendas, juegos, hablar más y conocer más de la palabra de Dios, porque nosotros lo necesitamos cada día y a cada momento, y más cuando somos jóvenes. No hay nada más hermoso que ver a alguien adorando a Dios desde su niñez o desde su adolescencia o juventud. Eso es algo maravilloso. Entonces les invitamos, no importa que usted todavía no crea en Dios, le invitamos a tener que pasar este maravilloso tiempo con nosotros. Son los sábados cada 15 días a las 6 de la tarde. Amén. Y el discipulado de solteros y solteras lo tenemos cada primer sábado de cada mes a las 6 de la tarde. Entonces, como dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios dice que será ayuda idónea. Entonces, en el cual el trato es mutuo. No es como lo interpreta el hombre aquí 50-50, no. Eso no es la condición que Dios puso. Y claro, para tener que ser ayuda idónea, tú debes aprender a cómo dar esa ayuda idónea. Por eso les invitamos para aquellos solteros, sin importar la edad, solteros, comprometidos, los que están en noviazgos y los que no, son bienvenidos a esta clase para así poder aprender más antes de meterse al mundo del matrimonio, porque no es casarse porque sí, es casarse con conocimiento. Amén. Y eso es todo. Que el Señor les bendiga.